Chile vive mirando afuera y copiando lo que funciona. Asia, todos los países asiáticos, empezando por los chinos, viven haciendo eso. Viven mirando, husmeando el mundo, viendo qué funciona y copiándolo. Y eso, en lugar de ser el ejemplo, en Bueno, muchos los chinos, países... la cantidad de chinos que hay, por ejemplo, en las universidades norteamericanas es enorme, ¿no? ¿Sí? Las universidades norteamericanas siguen siendo las mejores. Pero no solo eso, Jaime, la cantidad de universidades norteamericanas que hay en China. Porque ese ¿Ah, es otro sí? tema, claro, ese es otro tema. Las universidades norteamericanas, en China, hay cientos de universidades que expiden títulos. Tú puedes... ¿Hay universidades norteamericanas en Perú que expidan títulos? Que yo sepa, ¿no? Bueno, en Argentina tampoco. En México hay 2 o 3, pero no, es soberanía nacional. Pero, o sea, en Singapur, por ejemplo, Singapur es un caso muy simpático y lo comento porque acabo de venir de ahí. Singapur es un país que no tiene recursos naturales, cero, nada. Importan hasta el agua que toman. Importan hasta el agua que toman. Bueno, hace 40 años era un país del cuarto mundo. Era más pobre que los países más pobres de América Latina. Hoy día son el 9º país más rico del mundo en ingresos per cápita. Sí. Todo producto, bueno, ¿y qué hicieron ellos? Como no tenían nada, no tenían absolutamente nada, dijeron, bueno, la única manera de crecer es con nuestro cerebro, vendiendo servicios, vendiendo inteligencia. Fueron a las mejores universidades del mundo y dijeron, miren, ¿por qué no vienen a Singapur y abren una universidad ahí? Con sus profesores que vengan 3 meses por año, para que enseñen a nuestros profesores, que enseñen, den títulos y todo eso. Y así nació Singapur, con universidades extranjeras. Todavía hoy, 40 años después, el 60% de los profesores en Singapur son de las mejores universidades del mundo. Entonces ellos dicen, a ver, ¿quién produce los mejores carros? Ah, Alemania, fantástico. Van a la Universidad de Alemania que produce a los técnicos e ingenieros en autos, los traen a Singapur a enseñar. Entonces, los países que más crecen y que más reducen la pobreza son los que no tienen ceguera periférica, los que están mirando siempre alrededor, viendo qué es lo que se hace y qué cosas que se hacen en otros países pueden ser aplicables a tu realidad nacional. Y las hacen, las usan, las adoptan. Ahora, pero ¿tienen alguna clase de, digamos, equipo que está pensando estas cosas, digamos, en Singapur? En Singapur hay una dictadura. Sí, es un mal ejemplo político, como China, pero es un buen ejemplo económico. Es un buen ejemplo económico, claro. O sea, tiene una clase ilustrada. Cuando tú les preguntas, oye, ¿y ustedes cómo se les ocurrió todo esto? Entonces todos te dicen lo mismo, bueno, no teníamos otra opción, no tenemos nada. O sea, no había opciones. Ahora, China sí tiene opciones. O sea, China podría salir a pescar, aunque no, tampoco tiene muchos recursos naturales. Pero yo creo que hay una vocación de insertarse en el mundo y de tomar aquellas cosas que funcionan. Y eso en Asia, bueno, lo empezó Japón hace 40 años, claro, copiando las radiotransistores, y después de ahí Filipinas, y después de ahí China, ahora Vietnam, y se dieron cuenta que funciona. Ahora, por suerte, algunos países en América Latina están empezando a verlo. O sea, Chile lo viene viendo hace 20 años, está copiando muchas cosas que se hacen en muchas partes del mundo. Cuando yo empecé a trabajar en este libro, me enteré de que la Cancillería chilena había mandado equipos de economistas a 7 países parecidos a Chile en tamaño, entre ellos, o sea, Finlandia, Corea del Sur, etcétera, etcétera, para ver qué están haciendo, cómo lograron ellos reducir la pobreza. Bueno, ellos tienen un fondo de esto que han acumulado, de este superávit que han ido acumulando a lo largo del tiempo, que es como de 20.000 millones de dólares, no sé cuánto es este superávit, han destinado una cantidad que ya no recuerdo cuánto era, como 6.000 millones de dólares para becas, creo, un sistema de becas de posgrado a un montón de chilenos en el exterior. O sea que es un ejército de chilenos que se está yendo a preparar. Y eso lo han copiado de países como China, como India, que ya no ven el problema como se veía antes de una fuga de cerebros, y están viendo eso como una ventaja, como una circulación de cerebros. ¿Por qué? Porque tú mandas toda esta gente al exterior y por supuesto se te va a quedar la mitad fuera, o quizás más, pero a la larga en 5 o 10 años, muchos vuelven con más conocimientos, más conexiones. Los que no vuelven se dan cuenta, como pasó en India, que
¿Qué pasó en India? ¿Cómo nació Bangalore, la ciudad tecnológica de India? Nació cuando los chicos indios fueron a estudiar a Estados Unidos, se quedaron en Estados Unidos, empezaron a trabajar en empresas en Silicon Valley, en California, de Internet, y un día dijeron, caramba, ¿por qué le estoy pagando a mis programadores $100 por hora cuando en casa les podría pagar $5 por hora y me harían el trabajo igual o mejor? Volvieron a Bangalore, abrieron sus empresas y eso fue el nacimiento de Bangalore. Lo mismo pasó con Taiwán. Entonces, lo que antes se veía como una cosa terrible, la fuga de cerebros, se nos van nuestros mejores cerebros. No, señores, en un mundo globalizado, eso es una ganancia. No. Porque el que no vuelve, probablemente abre una subsidiaria de su empresa. Y el que no abre una subsidiaria de su empresa le manda un cheque de $100 a la madre todos los meses o más. De acuerdo, sí, pues. Entonces, eso los chinos y los indios lo vienen haciendo hace 20 años y les funcionó. Bueno, aquí hay la dificultad, hay dificultades básicas, ¿no? Por ejemplo, si hay un programa de capacitación de los maestros, que tenemos un nivel de calidad de la educación muy bajo, y no hay suficientes capacitadores para capacitar a los maestros. Es decir, bueno, pero no seamos tan negativos, Jaime. En Perú, como en Chile, como en otros, como en México, por lo menos, o sea, se está avanzando bastante. Por lo menos se están empezando a evaluar los maestros, cosa que antes no se hacía. Entonces, hay... O sea, se está empezando, esto es un poco como Alcohólicos Anónimos, o sea, para atacar el problema tienes que darte cuenta que tienes un problema. No. Entonces, el empezar a evaluar, por ejemplo, cuando en todos estos países se hacen exámenes y la mayoría de los maestros no los pasan, y la gente dice, y los periódicos muchas veces dicen, qué horror, nuestros maestros. No, al contrario, es bueno, esto es bueno, porque tienes una radiografía del problema y puedes empezar a atacarlo. Bueno, eso se está haciendo en el Perú. Entiendo que, bueno, en Ecuador han comenzado a hacerlo, creo, ¿no? Que es la única cosa buena que yo sé ha hecho Correa hasta ahora. Excelente. Sí, pues. Pero casi en ningún otro país. No, en México lo están haciendo también, ¿no? Sí. En México lo están haciendo, en Chile lo están haciendo. No, lo están haciendo. Y en México fue, o sea, terrible. Creo que el 70% de los profesores en el último test no pasaron el examen. Claro. Pero eso es bueno, Claro, porque eso también crea una conciencia en el país, caramba, acá tenemos un problema. Claro. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos.